está la iglesia amada del Señor? Bueno, me alegra mucho. Damos la bienvenida a todos los que nos están acompañando hoy por primera o segunda vez. Esta es su casa, siéntase en familia. Espero que podamos tener la oportunidad de conocernos un poco más, charlar y compartir de las cosas que Dios está haciendo en su vida, en mi vida y en este lugar. Amén, hermanos. Bueno, antes de comenzar la enseñanza en esta mañana, quiero recordarle a todos los jóvenes la invitación para nuestro próximo Congreso Panamericano 2019, inquebrantable en defensa de mi fe. Marzo 22 al 25, ya tenemos aquí la tarifa establecida. Hasta el 17 de febrero vamos a tener una tarifa de 70,000 pesos y desde el 18 de febrero en adelante hasta 90,000 pesos. Así que si usted por favor está interesado, comience a abonar, inscríbase, no se lo puede perder. Vamos a tener una palabra que yo personalmente doy fe de que es una palabra buena, sana y desafiante. Los expositores que vamos a tener son hombres usados por Dios con una madurez en la palabra que yo sé que va a impactar y va a desafiar la vida de la juventud. Y usted que quizás no es tan joven pero que quiere participar, también la invitación está extendida para que lo haga. No siendo más, hermanos, entonces vamos a disponernos para compartir la palabra del Señor. Les invito a abrir sus Biblias en Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59. Bueno, antes de leer Isaías 59, abramos en Isaías 61, versículo 1. Isaías 61, versículo 1 en adelante. 61, 1. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra. En esta mañana, Señor, la pongo delante de tu presencia. Te pido, Señor, que tu Espíritu, Señor, sea dirigiéndonos en esta mañana, como lo has venido haciendo, Señor, en el transcurso de ella, y que podamos tener un despertar en nuestro corazón, que podamos comprender, Señor, en lo más profundo de nuestro interior, lo que tú, Señor, quieres hacer con nosotros y tu evangelio, Señor, en esta tierra, Padre. Usa mi vida, Padre, y permíteme ser, Señor, un transmisor, Dios, fidedigno de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Levántate y resplandece. Ese es el título de la enseñanza esta mañana. ¿Cómo es, hermanos? Levántate y resplandece. Dígaselo a la persona que está a tu lado. Levántate y resplandece. Es hora de que nosotros, en tiempo donde las luces se han encendido, en tiempo en donde las casas han decorado sus frentes y sus fachadas, en tiempo en donde la ciudad anda en esa alegría que trae la Navidad, tú y yo nos levantemos para traer la verdadera luz que ilumina el corazón del hombre, la verdadera luz que trae paz, la verdadera luz que trae gozo
el sentido de la Navidad. Jesucristo, la luz del mundo. Cuando nosotros hablamos de esto, entonces tenemos que reconocer que hay un problema en la humanidad, que era el problema que vivía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se había alejado de esa luz, se había alejado de la verdad de la palabra de Dios y habían corrido detrás de sus propios caminos, habían olvidado la ley de Dios y el sentido del cual Dios les había dado libertad. Y debido a eso, como consecuencia, ellos tuvieron esclavitud, ellos llegaron a oprobio con otras naciones que les despojaron y les robaron lo que Dios les había entregado. En el capítulo 59 de Isaías, ahí mismo, en el versículo 9, nos dice el profeta que estaba viendo lo que venía para el pueblo. El profeta estaba recibiendo una revelación, una visión de lo que venía para el pueblo por haberse alejado de Dios. Y el versículo 9 y 10 dice: por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí que, hermanos, tinieblas, resplandores, y andamos ¿en qué? En oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como ¿qué? Como muertos. El pueblo y la ciudad estaba caminando en una ceguera que no les dejaba comprender lo que realmente significaba la luz de Dios, el resplandor de Dios, porque se había alejado de ellos la justicia y la verdad, porque la rectitud la habían hecho a un lado. Se habían olvidado de las sendas derechas que Dios les había enseñado. Y ellos querían buscar luz. Ellos querían estar en luz. Pero dice que las tinieblas era lo que encontraban. Querían encontrar resplandor, pero andaban en oscuridad. Es lo que quizás muchos hoy en día estamos notando en la mayoría de las personas, que están buscando andar en luz, están buscando andar en resplandor, pero su condición espiritual y el estar alejados de la presencia del Señor los lleva a andar en tinieblas y en oscuridad. Dice que andan como ciegos palpando las paredes, andan a tientas como sin ojos, tropezaron a plena luz del mediodía porque están en lugares oscuros. Genera compasión ver el deseo de las personas de llenar su corazón de un poco de paz, de un poco de alegría. Genera compasión ver cómo las multitudes se desbordan a lugares tratando de sentir un poco de alegría y sentir un poco de paz en su corazón, pero después de que pasa el tiempo o de que pasa la fiesta o la celebración, lastimosamente se encuentran en lugares oscuros en su soledad, se encuentran en lugares de tinieblas en su búsqueda, porque la razón de esto, dice Isaías capítulo 60, vaya ahí por favor, versículo 2, 60 versículo 2, dice: porque he aquí que tinieblas que cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. A razón de esto,
lo que llegó a la tierra y lo que llegó a las naciones fue tinieblas y fue oscuridad en medio de ellos. Y esto era el problema que cada uno estaba enfrentando. Cuando nos alejamos de la luz, cuando olvidamos la verdadera luz del mundo, entonces las tinieblas son las que van a cubrir la tierra y oscuridad las naciones. Y cuando andamos en oscuridad y en tinieblas, creemos que vamos por el camino correcto. Se cree que vamos por el camino que es. Pero yo quiero decirte que hay personas que aunque piensan que van por el camino, lastimosamente dice el predicador en Proverbios que su fin, el fin del camino es ¿cuál, hermanos? La muerte. Porque cuando tú no tienes claridad sobre el camino que estás llevando, cuando tú no tienes claridad sobre la senda que estás conduciendo, tú crees que vas bien, que vas por el derecho, pero lastimosamente lo que se va a encontrar es la muerte. Y hay quienes piensan que nunca tal cosa acontezca a su vida o a sus hijos, pero lastimosamente cuando andamos en tinieblas, entonces lo más probable es que encontremos el destino fatal. Lo segundo que yo te quiero mostrar en esta hora de la mañana después del problema es la luz que nos alumbró. La luz que nos alumbró. Dios nos ha perdonado de nuestros pecados. Dios nos sacó de la vergüenza y de la aflicción en la que nosotros vivíamos cuando estábamos en tinieblas. El pueblo pagó las consecuencias de su pecado, pero se arrepintieron y Dios les rescató de sus enemigos y les hizo volver a su tierra. Les hizo encontrar el camino que se había perdido. El Señor Jesucristo, a través de su obra en la cruz, nos restauró, nos redimió y sobre todo nos alumbró. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Por eso hoy nosotros debemos tener con claridad lo que significa la luz. Debemos entender con claridad lo que significa encender bombillos, que va más allá de una tradición que quizás para muchos no es compatible con su fe o con la manera de vivir. Pero cuando entendemos el significado de la luz, entonces esto trasciende a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que cuando estábamos como ciegos, que cuando andábamos en tinieblas, que cuando tropezábamos en nuestros caminos y no veíamos con claridad lo que Dios tenía para nosotros, Él nos restauró, nos redimió y nos alumbró. Yo doy gracias a Dios por el día en que Él alumbró mi camino, porque hoy yo puedo dar fe de que Él nos ha dado vida y vida en abundancia. ¿Verdad que sí, hermanos? Es la solución que necesita la tierra que está en tinieblas. Es la solución que necesitan las naciones que están en oscuridad. Y para que nosotros como iglesia, que hemos sido alumbrados por Dios, que hemos visto el resplandor de la gloria de Dios, nosotros podamos alumbrar a otros y convertirnos en un reflejo. Diga conmigo, reflejo. El reflejo tiene que ver con la proyección que yo estoy recibiendo de la luz. El reflejo tiene que ver con la réplica que yo estoy dando de lo que he recibido de Jesucristo. No se nos puede olvidar de que nosotros
no tenemos luz propia, así como sucede en las constelaciones, así como sucede en el firmamento, en donde vemos el resplandor del sol, en donde vemos el resplandor de la luna, en donde vemos el resplandor de las estrellas, que no tienen luz propia aparte del sol. El sol les alumbra, el sol les ilumina. ¿Y qué es lo que hace la luna, hermanos? Refleja la luz del sol. ¿Qué es lo que hacen las estrellas? Reflejan la luz que están recibiendo. Es lo que hoy como iglesia tenemos que entender, que nosotros somos el reflejo de la luz de Dios. ¿Cuánto dan gracias a Él por eso? Esta luz que nosotros hemos recibido es una luz que trae salvación. Salvación de la muerte, salvación de la condenación, salvación de nuestros enemigos. En el capítulo 58 de Isaías, mire lo que dice. Esta luz trae salvación. Isaías 58, versículo 8. Mira lo que dice el profeta. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será, ¿qué, hermanos? Tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad. Cuando el resplandor de la gloria de Dios, hermanos, nace, comienza a nacer una esperanza en nuestras vidas. Cuando nace la luz en el alba, está anunciando que la oscuridad está terminando. Y entonces cuando la oscuridad termina, nos damos cuenta de que la salvación de Jehová llenará nuestras vidas, de que la salvación de Dios se dejará ver pronto, porque andaremos en justicia delante de Dios, obedeciendo sus mandamientos. Y dice que por delante será la justicia y por detrás Jehová será el que cuida nuestras espaldas. También tenemos la promesa que cuando la luz nace en el corazón de la familia o de nuestras personas, podemos clamar e invocar a Dios y tenemos la seguridad de que Él nos escuchará. Podemos tener la seguridad de que clamamos al Señor y que Él estará atento a nuestras oraciones, porque Él está pronto para salvarnos, porque Él está pronto para defendernos y para resplandecer a nuestras vidas y traer salvación. La luz de Jesús salva a la humanidad. Versículo 10. Esa luz trae salvación. Lo otro que te quiero mostrar es: esa luz alumbra a otros. No tiene sentido de que nosotros tengamos lámpara, de que nosotros seamos alumbrados por la luz de Cristo, si eso no sirve para alumbrar y mostrarle a otros el camino por el que ellos deben de andar. Versículo 10 del capítulo 58. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas, ¿qué pasará? Nacerá tu luz. Subrayo todas estas frases de luz porque esta mañana estamos hablando de la luz que nos está resplandeciendo, pero tenemos que entender verdaderamente el significado de la luz. Y tu oscuridad será como ¿qué, hermanos? Como el mediodía. Me gusta el contraste que se deja ver
en la palabra del Señor cuando una persona conoce la verdad del Evangelio y con una persona que no conoce la verdad del Evangelio. ¿Cómo anda una persona que está sin Dios en su corazón, por más que sea la luz del mediodía? ¿Qué decía los versículos que leímos en los primeros puntos? Dice en el versículo 10 del capítulo 59. Dice: palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Y por más que la luz esté resplandeciendo, por más que el sol esté en todo su furor, cuando no está la luz de Cristo, las personas vamos a andar como ciegos. Las personas no vamos a encontrar el camino, pero cuando Jehová es el que ilumina nuestros ojos, entonces dice que tu oscuridad ya no será oscuridad, sino que será como el mediodía, dice el capítulo 58, versículo 10. Cuando nosotros iluminamos a nuestros hijos, a nuestros vecinos, cuando encendemos la luz de Jesús, en las tinieblas nacerá la esperanza y la oscuridad se transformará en día, porque esa luz alumbra a otras personas que lo necesitan. Qué bueno que nosotros podamos ser ese resplandor de bendición para darle pan al hambriento y para saciar al alma afligida. Mira, lo que la gente necesita en este momento no es una moneda, no es un regalo. Y cuando se refiere al pan, no solamente está hablando al pan que sacia el hambre física, sino que se refiere al pan que calma el hambre espiritual, porque el alma afligida necesita de ese calor, necesita de esa bendición de comer el pan de vida que se llama Jesucristo. Y es lo que tú y yo tenemos que comenzar a dar a las personas. Es lo que tú y yo tenemos que comenzar a dar a las gentes. El pan que sacia la necesidad del alma afligida. Esta tarde, en este lugar, vamos a tener aquí más o menos 25 personas que habitan las calles, que no tienen sus familias, que han decidido divagar por los lugares. Y hemos decidido, a través de un hermano y una familia de la iglesia, traerles a este lugar y ofrecerles un poco de pan para que sacien su necesidad y su hambre física. Pero además de eso, vamos a darle el pan espiritual que va a transformar sus vidas y va a cambiar sus corazones, hermanos. Ese se llama Jesucristo de Nazaret, que es el único que puede traer salvación a ellos. Y damos gracias a Dios porque sabemos que estas personas que están en tinieblas, luz les va a resplandecer para iluminar su camino. ¿Usted lo cree, hermanos? Damos gloria a Dios por eso. Esa luz que tú y yo hemos recibido es una luz que tiene que alumbrar a los demás. Enciende tu luz, hermano. Enciende tu lámpara. No la dejes apagada, para que podamos ser de bendición a otros que lo necesitan. Esa luz trae cuidado y provisión. Vamos a mirar el tercer resultado de andar en luz. Primero, esa luz trae salvación. Segundo, esa luz alumbra a otros. Y tercero, esa luz trae cuidado y provisión. Dice el capítulo 58 de Isaías, versículo 11 y 12. Esa luz trae cuidado y provisión. Isaías 58, 11. Dice:
Jehová entonces te pastoreará. ¿Cuándo, hermanos? Siempre. Y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y dice el versículo 12: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado como reparador de portillos, como restaurador de calzadas para habitar. Mire qué bendición cuando la luz de Dios resplandece en nuestras vidas. Cuando nos acercamos a la luz de Cristo, entonces en la luz de Cristo nosotros vamos a recibir ese cuidado y esa provisión que nosotros necesitamos. Qué bueno es poder contar en nuestros días de debilidad, en nuestros días de aflicción, en nuestros días de sequía, con esa provisión de Dios. Por eso en esta mañana, iglesia, yo quiero decirte: Jehová te pastoreará siempre. Yo quiero profesar esta palabra sobre ti. Jehová te pastoreará siempre, aún en los problemas. Aún cuando andes por el valle de la sombra y de la muerte, diga conmigo: Jehová me pastoreará siempre, porque Él es mi pastor y nada que, hermanos, nada nos faltará. Y sigue diciendo: en la sequía Él saciará tu alma. En la debilidad dará vigor a tus huesos. Tú que sientes que estás cansado, tú que sientes que estás terminando un año difícil, un año que te ha traído problemas, qué sé yo, debilidad en tu corazón, dice Él: dará vigor a tus huesos para que no caigas, para que no des un paso al costado, para que puedas permanecer firme a pesar de las cosas que están trayendo debilidad a tu vida y que quieren derribarte. Jehová saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y dice: serás como un huerto ¿de qué, hermanos? De riego, en donde otros podrán ver la bendición, la sanidad, la prosperidad que Dios está trayendo a tu vida, y serás como aguas que nunca faltan. Y cuando nosotros entonces estamos en esa bendición que trae cuidado y provisión, entonces hay una promesa que viene para nosotros, y es que eso se extiende a nuestras generaciones. Y dice que nuestras generaciones edificarán lo que fue destruido antes, que nuestras generaciones restaurarán las ruinas del pasado, y se generarán los cimientos de generación a generación, y nosotros seremos llamados reparador de portillos. ¿Sabe qué es un reparador de portillos? Es una persona que está permitiendo que por esa puerta que un día se entró, pero que quizás la ruina la destruyeron, tú vas a comenzar a ser un portillo de bendición para que otros entren a la luz de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, y serás un restaurador de calzadas. ¿Sabes qué es un restaurador de calzadas? Es alguien que está enderezando los caminos torcidos, que los está pavimentando para que otros, para que sus familias, para que sus vecinos, para que la ciudad, para que el barrio puedan caminar por el camino que los llevará a la vida eterna. Ese camino se llama Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Edificarán las ruinas. Jehová te dará la fuerza. Jehová saciará tu alma. Jehová es el único que puede llenar la sed que hay en tu corazón. Lo tercero que te quiero enseñar con
levántate y resplandece es el poder que nos impulsa. El poder que nos impulsa. Porque nosotros, por nuestras propias fuerzas, hermanos, nada podemos hacer. Porque nosotros no tenemos una luz propia. Porque nosotros somos débiles y necesitados. Pero el poder que nos impulsa, dice el profeta en el capítulo 61, versículo 1. Leemos los versículos con los que empezamos. Vaya por favor allá. ¿Cuál es ese poder, hermanos? Versículo 1. ¿Cuál es ese poder, iglesia? El Espíritu de Jehová el Señor. Mire lo que dice. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Cuántos creen que este es el año de la buena voluntad de Jehová, hermanos? Y el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. Es el poder del Espíritu de Dios que va a llenar tu vida para que tú puedas alumbrar a otros. Es el poder del Espíritu de Dios que nos ungió para traer buenas nuevas. Esta profecía que está dando el profeta Isaías tiene un triple cumplimiento. Un triple cumplimiento. Número 1, tuvo cumplimiento para el pueblo de Israel que salió de su esclavitud cuando estaban cautivos por más de 70 años. Ellos fueron liberados de su esclavitud. Ellos fueron sanados de sus enfermedades. Ellos fueron rescatados de sus cárceles, de sus opresiones. Dios los salvó con un brazo fuerte y poderoso. Dios los rescató. El Señor ya cumplió esa profecía. El segundo cumplimiento de esta palabra profética está con el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 4. Vaya por favor allá. Lucas capítulo 4. Versículo 18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los jóvenes. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Señor Jesucristo estaba en Jerusalén, en la tierra que lo vio nacer, y cuando ya estaba ejerciendo su ministerio, Él entró a la sinagoga. La sinagoga era el lugar en donde se reunían los sacerdotes con el pueblo a leer el rollo, porque en ese tiempo no tenían el libro, eran papiros, pergaminos de la palabra de Dios, de los profetas, y estaba
Cuando dice que el Señor entró y volvió, el versículo 14 dice que Jesús volvió en el poder de ¿quién, hermanos? Del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Miren, cuando el Señor entró a la sinagoga, solamente los sacerdotes de la sinagoga podían leer el libro del Señor. En ese momento le tocó al Señor Jesucristo, que entró en ese momento, y exactamente le correspondía el capítulo 60 que estamos leyendo de Isaías. Y dice el versículo 17 que él se paró, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y comenzó a leer lo que el profeta Isaías había dicho: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Pasemos al versículo 20. Cuando el Señor Jesucristo termina de leer esto, entonces dice, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Imagínate la escena del Señor. Él había leído, quizás en ese momento no muchos lo conocían, otros tal vez sí, porque ya él se había hecho famoso por los milagros que había hecho, y todos estaban así mirándolo atento. Dice, todos en la sinagoga estaban fijos en él. Versículo 21. Y comenzó a decirles, el Señor Jesucristo, cuando vio que todos tenían sus ojos fijos en él, dice, comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La gente no lo podía creer. Si durante tantos años habían leído esta palabra, durante tantos años habían esperado inclusive a que Elías resucitara. Algunos lo estaban confundiendo con el regreso de Elías a nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando él termina de leer, dice, hoy se ha cumplido esta promesa delante de vosotros. Versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Pero la gente no creía en la revelación de la palabra del Hijo de Dios, que Él era el que había sido enviado. Las personas de su propia tierra no creían que Él era la salvación. Hoy yo te digo a ti, querido hermano, la revelación del Señor Jesucristo está aquí en este lugar, y esa palabra se está cumpliendo en nosotros, porque el Señor nos ha salvado, porque el Señor nos ha restaurado, porque el Señor nos ha dado vida, y hoy podemos decir, la palabra se cumplió en nosotros. ¿Usted lo cree o no, hermanos? Creamos que Él lo está haciendo, y vamos a ver cómo nuestras vidas son transformadas. Y el tercer cumplimiento de esta palabra profética es el cumplimiento que se da hoy en nosotros, o que se está viendo en nosotros. Porque nosotros tenemos el Espíritu que usó a Jesucristo para levantarlo de los muertos, también a nosotros nos levantará. ¿Usted lo cree, hermanos?
Porque nosotros somos llamados con ese mismo espíritu que tuvo el Señor Jesucristo a hacer cosas que Él mismo hizo. Mire lo que dice Juan capítulo 14, versículo 12. Juan capítulo 14, versículo 12. El tercer cumplimiento de esa profecía todavía está en continua formación, todavía está en continuo desarrollo. Ya lo tiene lo que dice Juan capítulo 14, versículo 12, hermanos. Dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él que las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo, hermanos? ¿Cuántos han creído en el poder de su Espíritu, hermanos? Entonces para ti es esta palabra profética que se dio también en Isaías, porque el que cree en el Señor, entonces cosas mayores que las que Él hizo, nosotros haremos, porque el poder del Espíritu Santo está actuando en nosotros para la gloria de Dios. ¿Usted lo cree, iglesia? El poder del Espíritu Santo está obrando en esta iglesia para sanidad de la tierra, para sanidad de las naciones, para sanidad de las familias. Por eso, en esta hora de la mañana, quiero terminar esta enseñanza lanzándote un desafío. ¿Cuál es tu responsabilidad, iglesia? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? En Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo nos habla de que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Mire lo que dice el versículo. Mire lo que dice el versículo 18. Vaya al capítulo 1 de Efesios. Efesios 1, versículo 18. Dice lo que hizo el Espíritu Santo en nosotros. Dice: alumbrando los ojos de ¿qué? La luz de Dios alumbró los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que, ¿qué, hermanos? Creemos. Diga fuerte: creemos. Según la operación de ¿quién? Del poder de su fuerza. Versículo 20. Dice: la cual operó primero en ¿quién, hermanos? En Cristo. ¿Y qué hizo? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Siga leyendo: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. El mismo poder, hermanos, que le dio una posición, que levantó al Señor de los muertos, que lo hizo rey y sacerdote sobre todas las cosas, que le dio un nombre que se nombra sobre todo nombre, es el mismo poder, hermanos, que hoy está actuando en nosotros. ¿Cuántos pueden recibir esa palabra en esta mañana? Es el mismo poder que te está dando la fuerza para permanecer firme en medio de tus debilidades.
unción para predicar el año agradable al Señor. Es el mismo poder que te está dando la gracia para que cuando ores por los enfermos serán sanados. Porque si tú dices que creíste, entonces cosas como las que Él hizo, también nosotros haremos, hermanos. Y el capítulo 2 de Efesios dice, después de que nos narra lo que hizo el Señor Jesucristo, el Espíritu en el Señor Jesucristo dice, y Él os dio, ¿qué, iglesia? Vida a vosotros, cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuántos han recibido la vida de Dios en ustedes, iglesia? Porque estábamos muertos, porque estábamos perdidos, porque estábamos a tientas como ciegos que no veíamos el camino. Pero dice el apóstol, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos. Dígale a la persona que está a tu lado, el Espíritu de Dios te ha dado vida cuando tú estabas muerto. Dígaselo, el Espíritu de Dios te ha resucitado porque estabas muerto en los pecados. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, iglesia? Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Y el capítulo entonces, si estamos vivos, si antes estábamos muertos y hoy Él nos ha dado vida, ¿cuántos están vivos hoy, hermanos? Sonría porque Dios nos ha dado vida. Entonces tenemos una responsabilidad, dice el apóstol Pablo. Gloria a Dios, hermano, esa risa está llena de gozo porque el Espíritu te está llenando. Dice el capítulo 5, el versículo 14, Efesios 5, 14. Si estamos vivos, entonces el apóstol, el mismo apóstol que está diciendo lo que nosotros somos, dice, por lo cual dice, ¿qué dice? Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, ¿y qué pasará? Y te alumbrará Cristo. Nosotros no podemos seguir dormidos. Nosotros no podemos seguir como muertos. Nosotros no podemos andar como en tinieblas, porque acabamos de leer de que Él nos dio vida. Y el apóstol Pablo nos dice, ¿qué hubo, iglesia? Levántate, despiértate, tú que duermes. Hay personas que durante este año quizás en su vida espiritual estuvieron dormidos, estuvieron acostados, y quizás algunos hasta con los muertos, hermanos. El apóstol Pablo nos está diciendo, levántate para el 2019 o aún terminando este año. Levántate, tú que duermes. Dígale al hermano que está a tu lado, levántate. Levántate de tu sueño. Levántate de ese adormecimiento que ha traído la tentación, de ese adormecimiento que ha traído el pecado. Levántate de ese letargo que ha traído el enemigo y resplandece, porque Cristo ya te alumbró. El apóstol está diciendo, levántate y resplandece y te alumbrará Cristo. La palabra levántate es un impositivo, es una demanda que implica acción, movimiento. Tú no puedes decir que te levantaste y todavía estás ahí en la cama. Tú no puedes decir que estás despierto y que te levantaste espiritualmente y todavía estás ahí sentado en la silla, hermanos. Cada domingo recibiendo la palabra de Dios, damos gracias a Dios por su palabra. Amén o no, hermanos. Pero Dios nos está llamando a que, ¿qué, hermanos? A que nos levantemos. Ayer estábamos aquí en este lugar reunidos. Estábamos reunidos dándole gracias a Dios
por la vida de más de 50 líderes que el Señor ha estado levantando para el servicio de la obra del Señor en esta iglesia, hermanos. Y Dios ha ido multiplicando y añadiendo a su obra los que han de ser parte de lo que Dios está haciendo en esta congregación. ¿Cuántos quieren ser parte de lo que Dios está haciendo en esta congregación? Dios te quiere usar y espero que el próximo año podamos contar contigo. Podamos contar contigo que me estás escuchando, porque Dios quiere que te levantes y que no sigas ahí en tu queja. Dios quiere que te levantes y que no sigas ahí en tu depresión que te tiene estancado. El pueblo estaba en una condición de derrota y desánimo, oprimido por sus enemigos. Pero Dios les dijo: levántate. Y lo otro que les dijo es: resplandece. Alumbra a otros con la luz que ahora te ha sido dada a ti. La luz de salvación. ¿Cuánto dan gloria a Dios por la luz de Jesús, hermanos? Yo quiero que miremos. Tenemos el video, hermano. Una explicación física a través de una historia de lo que significa la oscuridad y lo que es realmente la luz, para que nosotros podamos comprender un poco más allá y físicamente por uno de los hombres más sabios que existió en la humanidad y en nuestra época, un hijo de Dios, Albert Einstein, que fue uno de los científicos más importantes en la historia. Mira lo que pasó en una de las clases cuando él era niño en su época. Nun will ich euch beweisen, dass Gott, wenn es ihn gibt, böse ist. Hat Gott alles, was existiert, erschaffen? Wenn Gott alles erschaffen hat, dann hat er auch das Böse geschaffen. Das bedeutet, Gott ist böse. Herr Professor, existiert Kälte? Was für eine Frage soll das sein? Natürlich existiert die Kälte. War euch noch nie kalt? Nein, in der Tat, Herr Professor, die Kälte existiert nicht. Nach den Gesetzen der Physik ist das, was wir als kalt empfinden, nur das Fehlen von Wärme. Und existiert Dunkelheit, Herr Professor? Selbstverständlich existiert sie. Nein, sie ist nur das Fehlen von Licht. Wir können das Licht messen, aber die Dunkelheit nicht. Das Böse existiert nicht, genau wie die Kälte und die Dunkelheit. Gott hat das Böse nicht geschaffen. Es ist das Ergebnis dessen, was Gottes Hand noch nicht berührt hat. Miren qué tremenda ilustración la que nos dio Albert Einstein en una de sus clases cuando era niño, al preguntarle al profesor que estaba enseñando que Dios no existe. Y lo que este pequeño jovencito ilustró es que el mal, más que haber sido creado por Dios, es la ausencia del corazón inclinado hacia Dios. Es la ausencia de Dios en el corazón. La oscuridad realmente y físicamente no existe. No hay un lugar en la tierra que esté completamente en oscuridad. La oscuridad es la ausencia de la luz en medio de ella. Por eso nosotros tenemos el llamado y la responsabilidad de alumbrar. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu barrio donde vives? Tú dices, qué perdición. Tú dices, qué maldad. Tú dices, qué cosa tan difícil. Entonces yo te quiero lanzar una nueva pregunta, es: ¿dónde está la luz en medio de ese barrio? ¿Dónde está la luz en medio de la casa que se está llenando de tanta oscuridad? Cuando está la oscuridad es porque la luz no está resplandeciendo. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Cierra tus ojos, hermanos. Vamos a orar.
Señor, aquí estamos. Hemos querido, Señor, hablar de la luz, un poco de la luz en esta mañana, Señor, porque hemos visto cómo las familias, Señor, las personas, Señor, en un mes como diciembre han iluminado sus casas, sus tiendas, sus trabajos con una luz física y artificial, Señor, que aparentemente se ve muy bonita y que decora muy bien sus casas, pero que a la verdad, Señor, su corazón está en tinieblas. Que a la verdad, Señor, su vida y la de su familia está en oscuridad, Señor. En esta mañana, Señor, nosotros oramos para que tú despiertes tu iglesia. Oramos para que tú despiertes tus hijos, aquellos que han recibido la palabra profética de que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre nosotros y que nos ha ungido. La palabra ungir implica apartar, para traer buenas nuevas, Señor, para traer esperanza, Señor, para llevar pan, Señor, al hambriento, y para darle agua, Señor, al sediento. Despierta tu iglesia, Señor, para que más que un resplandor físico, Señor, y artificial, nosotros podamos alumbrar con la luz de la gloria de Dios. Resplandece sobre esta iglesia, Señor. Resplandece sobre cada uno de mis hermanos que quizás, Dios de la gloria, están pasando por lugares oscuros en sus vidas, que quizás están pasando por lugares de tinieblas, Señor, en sus familias. Señor, permite que ellos puedan ver la luz que nace en el alba y correr a ella, Dios de la gloria, y recibir esa esperanza y recibir esa bendición. En esta hora, Señor, de la mañana, resplandece en nosotros, alumbra nuestras vidas, ilumina nuestro caminar y permítenos, Señor, salir de las tinieblas, para que de la misma manera como hemos sido alumbrados, podamos resplandecer a otros, Señor, que lo necesitan. Te lo rogamos, Dios de la gloria, en esta mañana. Despiértanos, Señor. Danos la fuerza y el poder de tu Espíritu, Señor, para poder proyectar, Señor, la salvación a aquellos que la necesitan. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero hacer una invitación esta mañana a las personas que hoy nos están visitando por primera o segunda vez. Si tú hoy dispones tu corazón para que la luz de Dios resplandezca en tu vida y dices: yo quiero que la luz de Cristo resplandezca en mi familia, en mi corazón, yo te voy a invitar, ven aquí adelante. Yo quiero orar por ti y guiarte en una oración de fe, en una oración de salvación, en una oración que cambiará tu vida. Tú que vienes por primera vez, no tengas temor. Ven aquí mientras la iglesia se pone de pie, toda la iglesia. ¿Habrá alguien más que quiera pasar esta mañana aquí al frente? Yo quiero orar por tu vida. Yo quiero guiarte en una oración que salvará tu familia, que puede salvar tu existencia y tu eternidad. No tengas temor, ven aquí. Yo quiero guiarte a los caminos del Señor. Felicitaciones, caballero, mujer, ustedes que están aquí adelante.
Yo les invito para que ustedes cierren sus ojos y repitan esta oración después de mí. Señor Jesucristo, te doy gracias por tu palabra. Yo la creo y la recibo. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que me limpies con tu sangre, que me laves de toda mi maldad, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me hagas una nueva criatura. Señor Jesucristo, dígale: yo creo en ti, yo creo en tu poder, yo creo que eres el Hijo de Dios. Quiero que seas mi Padre y mi Señor, para la honra y la gloria tuya. Amén, Señor, y amén. Iglesia, extiende tus brazos aquí adelante hacia estas dos personas que han pasado aquí y oremos por ellos. Dígale: Señor, gracias por lo que estás haciendo en sus vidas. Gracias, Señor, por este hombre, Señor, este joven que tú has traído aquí, Señor, a este lugar. Porque hoy la luz, Señor, resplandece, Señor, en su vida. Padre, por favor, tócale, Señor, llénale. Padre, bendícele de una manera especial, como él quizás no se lo ha imaginado. Y que la salvación, Señor, pueda llegar a su casa, la salvación pueda llegar a su vida. Guárdale de sus enemigos, rodéale, Señor, y protégele de toda acechanza del diablo, para que él pueda ver, Señor, como tú, Señor, le respondes y como tú estás con él. Glorifícate en tu hija, Padre, llénala de ti, Señor. Transfórmala, Dios de la gloria, y cada día, Señor, muéstrale los planes que tú tienes con ella. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en esta tarde, en esta mañana, Señor, por estas personas, y te damos toda la alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Nosotros le damos la bienvenida a esta familia. Reciba este maravilloso aplauso. Permítanos conocerle. Si quieres, vaya con la hermana Adriana aquí un momentico. No nos demoraremos más mientras le regalamos este aplauso a este joven que está aquí. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, ¿cuántos van a encender las luces de la Navidad, hermanos? ¿Cuántos la van a encender? A ver. La luz de la Navidad es tu vida. La luz de la Navidad es tu casa, el corazón de Jesús que alumbra a otros, no para embellecer solo una casa, sino para traer salvación a muchas personas. Díganle a su hermano: enciende tu luz, enciende tu luz. Enciende tu luz y déjala brillar. Salúdense unos a otros, hermanos. Recuerde, estamos aquí en inscripciones para la cena de parejas y también para el congreso de jóvenes. No se vaya sin inscribirse. Dios les bendiga.